A las personas que nos escuchan a través de este medio en los diferentes puntos de la tierra, les enviamos un abrazo. Mi hermano Jorge allá en Estados Unidos, Dios lo bendiga abundantemente. Mi hermana Eugenia, mi hermana Luz allá en España y todos los demás que nos escuchan en los diferentes puntos y países de la tierra. Enviamos un saludo bien especial a todos. De verdad que sí, saludamos a la misión La Puerta Estrecha en todos los lugares del mundo. Estamos nosotros aquí apenas empezando con esa misión en Colombia, pero gloria al Señor que ha venido respaldándonos y nos sigue respaldando en todo tiempo. Gloria a Dios. Oremos, nos colocamos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos colocar nuestro corazón a tus pies, Dios mío, ya que es necesario que tu palabra venga hoy sobre nosotros en abundancia, Dios, para que nos exhortes, nos consueles, Señor, y nos fortalezcas, Padre eterno, en este tiempo, Señor, donde tanto necesitamos de ti, Dios. Señor, tú eres el Dios de los milagros, y tú sabes cuánto necesitamos hoy de un milagro, Dios mío. Por favor, Padre, no quites tu mirada de nosotros. Tampoco quites el amor de tu corazón sobre nosotros. Perdónanos si te hemos fallado, Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados, Dios mío. Y por favor, Padre eterno, extiende ahora tu mano para suplir nuestra necesidad, para quitar nuestra enfermedad, para llenarnos de salud, Dios, para suplir, Señor Dios, todo cuanto nos falte, Señor. Haz que conforme a tus riquezas en gloria, Dios, que es tu amor y tu gracia, Señor, por nuestra obediencia podamos recibir, Señor, esta semana lo que tú nos quieres dar, Padre eterno. Que tu bendición, Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo, nos haga entender esta palabra, Dios, que nos quieres entregar hoy, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a escudriñar hoy, a continuar más bien, la escudriñar de la Escritura en Mateo capítulo 14. Hoy vamos a mirarlo desde el 6 al 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy? Mateo 14, del 6 al 11. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Ya habíamos escudriñado los versos anteriores, y hoy tenemos como título tenemos: cuando los placeres de la carne apartan el temor de Dios. Y notemos a un rey ahí que vivía bajo los placeres de su carne. Y a pesar de que él en su corazón había tristeza de hacer o cometer un asesinato, otro de los muchos que tenía que cometer, por placer carnal, por complacer su carne, quitó ese temor que sentía hacia Dios. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros, por darle gusto a nuestra carne, por complacer nuestra carne, quitamos el temor de Dios de nosotros y cometemos los errores? Sabemos que Dios nos ha dado 10 mandatos. ¿En qué de esos 10 mandatos estamos fallando o le hemos fallado a Dios? Cada que fallamos con uno de los mandamientos,
estamos perdiendo el temor que le tenemos a Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en el orden de Dios. Cuando vamos al diccionario a definir placer, nos damos cuenta que es la satisfacción o sensación agradable producida por algo que gusta mucho a nuestra carne. Placer es todo lo que provoca una satisfacción personal y algunas veces colectiva. Placer es una satisfacción temporal que sentimos o intentamos llenar nuestro vacío con cosas equivocadas que traen placer a nuestro cuerpo. Eso lo tenemos que evitar. Todos sabemos que tenemos una carne débil. Realmente somos débiles en esta tierra. Dios nos ha dado un tesoro y es nuestra alma y tenemos que cuidarla. Está en vasos de barro ese tesoro, dice la palabra. Nosotros somos los vasos de barro, pero ese barro es muy frágil, con cualquier golpecito se puede dañar. Y entonces podríamos perder el tesoro que hay dentro. Por esa razón, tenemos que tener conciencia de que nuestra vida con Dios no es fácil, pero también tenemos que tener conciencia que en cualquier momento le podemos fallar a Dios. Y entonces ahí está nuestro espejo. Por eso es importante que tengamos en cuenta los mandamientos como nuestro espejo, ya no como obra, sino como espejo. Ya no tenemos que hacer obras, tenemos que mirarlo como espejo. Y nos vamos a mirar allí y hacemos un examen de conciencia para arrepentirnos ante Dios, lo que Dios quiere. Todos sabemos que David cometió muchos errores, pero dice la Escritura que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué era el hombre de acuerdo al corazón de Dios con tantos errores que él cometía? Porque era un hombre sensible ante el arrepentimiento. O sea, podía ir al Señor, se presentaba al Señor y se arrepentía de corazón ante Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es que la Escritura nos diga que nunca podemos pecar, porque la palabra dice que no hay ni uno solo que haya pecado. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, si es así, ¿qué tenemos que hacer? Saber que todos los días tenemos que ir al espejo. Y se lo he dicho aquí en repetidas veces y lo sigo repitiendo porque tal vez me ponga cansón, pero es que es el punto en que nosotros buscamos el reino de los cielos. Y nuestra meta es esa, no es otra cosa. No es cuántas casas tenga, cuántos carros tenga, cuánto dinero tenga aquí en esta tierra. Nuestra meta es el cielo. Allá está la riqueza más grande y tenemos un tesoro que Dios nos ha dado, que es nuestra alma, y tenemos que guardarla para que ella un día tome el cuerpo que el Señor nos va a dar y podamos ir a la presencia de Dios. Que en ese juicio el Señor nos diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y no que nos diga: siervo malo y negligente. Que nos guarde Dios de eso, porque entonces dice que seremos echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos guarde de esas cosas. Pero para esto tenemos que ser obedientes. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y note lo que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la idea no es llegar a ese punto. Notemos que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia carnal. Aquí somos atraídos. Tal vez nos resbalamos. Hay que evitar no hacerlo. Pero tal vez nos resbalamos. ¿Qué tenemos que hacer?
evitar la muerte. Y tenemos que venir ante el Señor y decirle, Señor, te he fallado. ¿En qué mandamiento te he fallado? Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a saber en qué mandamiento le fallamos a Dios? Y resultamos añadiéndonos más mandamientos que Dios no ha colocado. Y finalmente el Señor dice que si lo que yo creo que me es pecado, lo creo, me será pecado, ¿cierto? Entonces, tengo que apartarme de ahí, venir al mandamiento, estar seguro en que le fallaba a Dios y ponerme a cuentas con el Señor para evitar la muerte. Dios no quiere la muerte, para ninguno de nosotros quiere la muerte. Dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el llamado del Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no caminar en el orden de Dios todos los días? Cuando analizamos estos versículos de Santiago 1, del 13 al 15, nos damos cuenta que el pecado tiene ciclos. ¿Y cuáles son esos ciclos? Primero, antes de pecar, pasamos por la etapa del deseo, que es la concupiscencia. El deseo carnal es la concupiscencia. Pasamos por esa etapa. Miramos Romanos 7:15. Hay un hombre aquí, entregado a Dios, usado por Dios, con temor de Dios, al servicio de Dios, y hace esta declaración. Es el apóstol Pablo. Porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A quién no le ha pasado eso? A todos, ¿verdad? No queremos hacer algo y terminamos haciéndolo. No voy a decir una mentira y en cualquier momento la dije, ¿cierto? No voy a criticar a nadie y en cualquier momento lo hago. Bueno, hay muchas cosas ahí dentro de los mandamientos que nosotros hacemos sin querer hacerlos. Y aquí Pablo expresa con angustia esa situación. Él vivía eso, esa situación. Ese deseo viene de nuestra naturaleza caída. Razón por la que Efesios 4:22, ¿qué nos dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, dice, del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Este cuerpo está viciado porque venimos de una naturaleza caída. Está viciado conforme a los deseos engañosos, y eso es lo que predomina en nosotros y lo que muchas veces nos lleva a un lugar o a hacer lo que no debemos hacer. El viejo hombre que nos atrae y nos seduce constantemente a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios es lo que nosotros llamamos deseos carnales y que tenemos que evitar. Esos deseos carnales nos pueden llevar a la enfermedad, a la condenación eterna, a la división, a la soledad muchas veces. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Romanos capítulo 8, versos 6 al 8 nos continúa hablando aquí nuestro gran apóstol Pablo, o el Señor a través de él más bien. ¿Y qué dice? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? Y ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra carne no se puede sujetar. Nuestra carne puede resbalarse un día. Nuestra carne puede caer. Nuestra carne comete errores. Porque no se puede sujetar a la ley de Dios.
No se puede sujetar a la ley de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer en nuestro espíritu? Tratar de trabajar, dominar esta carne. Pero como sabemos que la carne nos falla, entonces ahí es cuando tenemos que, antes de acostarnos, todos los días, a mediodía, si es necesario, no necesitamos tener un lugar especial para encontrarnos con Dios. Tú eres casa de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo, Dios habita en ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener comunicación con Dios. Daniel, cuando nosotros analizamos Daniel, era un hombre entregado por Dios, a Dios, usado por Dios. ¿Y él qué hacía? Dice que 3 veces al día se reunía con el Señor, se arrodillaba ante el Señor y oraba a Dios, pidiéndole perdón por sus fallas. Este es un ejemplo a seguir. Nosotros podemos estar en un lugar. Si estás en el carro, apague el carro, orille el carro y hable con Dios. Pídale perdón a Dios. Si estás en la casa, pues en la casa pídele perdón a Dios. Si estás en la oficina y te van a interrumpir, ve al baño y allá encerradito en un baño, pídele perdón a Dios. No necesitas horas, necesitas minutos para hablar con Dios y pedirle perdón a Dios. Entonces, ese es el orden que Dios quiere. Y eso es lo que Dios tiene en nosotros y quiere de nosotros en sí. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y dice ahí, ni tampoco pueden. ¿Eso qué significa? Que tenemos una debilidad fuerte en nosotros. Cuando dice, ni tampoco pueden, tenemos una debilidad fuerte en nosotros. Y eso nos llama a una comunicación con Dios constante, a un caminar con Dios constante, a un dialogar con Dios constante. A eso nos llama el Señor. Segundo, el deseo nos lleva a la etapa de la tentación, porque habíamos visto el primero. ¿Cuál era el primero? La concupiscencia. Sí. El deseo de la carne es la concupiscencia. El segundo es el deseo, ese deseo que es la concupiscencia nos lleva a la etapa de la tentación. Tenemos el deseo, pero luego podemos caer en la tentación. Y ahí, por eso, en el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dice, no me metas en tentación. No me metas en tentación. Entonces, como enseña Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15, ¿qué nos enseña Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15? Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué? Es atraído, dice, y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. ¿Y el pecado qué? Siendo consumado, da a luz la muerte. Si nosotros caemos en un pecado y hacemos caso omiso a eso, no vamos al arrepentimiento con el Señor, eso nos va a llevar a la muerte. Si tú cocinas en una olla, gastas lo que hay ahí y la dejas sucia, y después vuelve y cocina en esa misma sin lavarla, y vuelve y cocina en la misma sin lavarla, va a llegar el momento en que va a armar una escarcha gruesa, hasta que se daña la olla, ¿verdad? Hasta que se daña la olla. Además, que quienes consumen ese alimento sin haber lavado la olla, se van a enfermar, porque hay bacterias allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Escuché a alguien una vez decir, no es que no hay bacterias porque el calor es a no sé cuántos grados, entonces todas las bacterias se mueren, así hayan quedado ahí en la olla, en el momento de ponerla al fuego, las bacterias se mueren. Bueno, tal vez tenga razón, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Somos el vaso, somos el recipiente, somos la vasija de barro, y tan pronto hayamos visto que algo sucio cayó en él, ¿qué tenemos que hacer? Lavarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo lavamos?
frente al espejo, en el arrepentimiento. Tenemos el mejor detergente para lavar este vaso, esta vasija, que es el arrepentimiento. Ese se llama, el detergente para limpiar nuestra alma se llama arrepentimiento. Entonces, tenemos que hacerlo, porque si no, un día, Dios nos libre, cuando nos presentemos allá ante el Señor, porque todos, dice la palabra, todos iremos a juicio final. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego el mar vomitará a sus muertos. Sabemos que están en las, ¿qué dice la palabra en segunda de Juan, segunda de Pedro, capítulo 2? Dice que estarán ¿en las qué? Cavernas de oscuridad. No en las tabernas, en las cavernas de oscuridad, ¿cierto? En las cavernas de oscuridad. Entonces allí esas cavernas están, nos enseña la Escritura, bajo el mar. Esa es la ventaja de escudriñar la Escritura, porque aprendemos todo eso. Dice que esas cavernas estarán bajo el mar, bajo el gran abismo, y las separa una faja de hielo gruesa, ya no entra agua. Entonces, allí permanecerán, por eso dice, el mar vomitará sus muertos, y todos, dice, tanto los que resucitaron en Cristo como los que el mar vomita, todos iremos al juicio final. O sea, ahí no hay ninguno. Solo que, pues si hemos tenido un buen comportamiento, hemos sido obedientes al Señor, a sus mandatos, pues iremos a la derecha del Señor, al lugar que Él nos ha prometido. Mis amados, el deseo interno, Gálatas 5, 16 y 17, vamos a mirarlo. Gálatas 5, 16 y 17. Si sabemos que no hubiera deseo, no habría tentación. O sea que el deseo fundamenta la tentación, y ese deseo se alimenta de algo que nos gusta o que satisface nuestra carne. ¿Y qué es ese deseo? ¿Qué es lo que satisface nuestra carne? Y entonces vamos a mirar aquí en Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa con estos? Dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna. Queremos hacer algo, pero el Espíritu dice no lo haga. Entonces hay una lucha interna, y esa lucha la libramos nosotros. Por eso el Señor dice que estemos atentos, porque el adversario, el diablo, está por ahí rodeándonos, buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿y será que el diablo sí nos va a devorar? Sí. No son los aguijones esos de los dientes de un león, no. Son los aguijones de la mentira, son los aguijones del adulterio, son los aguijones de la fornicación, son los aguijones de la mentira, son los aguijones de la murmuración, son los aguijones del robo, porque a veces robamos sin darnos cuenta. Del juicio, de la codicia. Esos aguijones, que son los mismos demonios, vienen a tocar nuestra vida y nos pueden devorar. Entonces nosotros debemos cuidarnos de eso, porque ahí está el enemigo todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, porque es que incluso en el sueño nos ataca el enemigo. Ese deseo interno por pecar vino como consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Así que todos tenemos esa consecuencia. Todos vivimos eso. Y no podemos decir que hay alguien que es perfecto. No, porque es el pastor, entonces es perfecto. No. Todos, para Dios, no hay acepción de personas. Yo les he dicho aquí, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Que Dios use a unos hombres de una forma y a otros de otra forma, sí, pero ante Dios todos somos iguales. Aquí nadie es mayor que nadie. Génesis capítulo 3, verso 3, del 3 al 6. Génesis 3, del 3 al 6 dice,
Pero el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El árbol del huerto. ¿Cuál es el árbol del huerto? El árbol prohibido para nosotros. En este momento tenemos un árbol y no podemos comer de su fruto. Y ese árbol tiene 10 frutos y de ninguno de ellos podemos comer. Pero nosotros no, hacemos lo que pasó con Eva, porque ahí está el enemigo hablándonos a nuestros oídos. Tranquilo, no pasa nada, cómelo, tranquilo, eso no va a pasar nada. Lo contrario, antes vas a ver qué tan bueno es el mal que usted cree que es malo. No es bueno. Es lo que nos dice el enemigo, pero eso nos puede condenar. Entonces, miremos ese árbol todos los días y no tomemos del fruto de ese árbol. Son 10 mandamientos que hay ahí. Ese es el fruto de ese árbol que tenemos en este momento. Todos los días, en la tierra, donde quiera que andemos, siempre vamos a encontrarnos con ese árbol. Si llegamos a trabajar a la oficina, ahí está ese árbol. Si llegamos a estudiar, ahí está ese árbol. Si estamos en casa, ahí está ese árbol. Si tenemos una empresa, ahí está ese árbol. Si vamos a una fiesta, ahí está ese árbol. Si vamos a cine, ahí está ese árbol. No estoy diciendo que no vayan a una fiesta ni vayan a cine, ¿no? Solo que donde quiera que vayamos, ahí está el árbol. Entonces, el hecho no es, no debo ir a estas cosas, sino no comer del fruto de ese árbol, ¿cierto? Si estoy en la reunión, no coma del fruto de ese árbol. Podemos caminar por donde quiera. El Señor dijo, ¿qué le pidió Jesús al Padre? Dijo, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Eso qué significaba? Que nosotros estamos en el mundo, pero no debemos comer de lo que el mundo nos ofrece, ¿cierto? Me refiero en cuanto al árbol del pecado. Así que, mis amados, miremos bien qué es lo que hacemos cada día. Dios quiere que no nos pase lo que le pasó a Eva. Ella vio que el árbol era codiciable. Y dice, y tomó de ese fruto y comió. ¿Qué es codiciable dentro de esos 10 mandamientos para nosotros? Y entonces comemos. Pero resulta que cuando nosotros no tenemos grabados los mandamientos, no hemos venido al pacto que hizo Jesucristo con nosotros. Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y mire lo que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si nosotros ya tenemos esas leyes metidas aquí, escritas aquí, entonces sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero a veces hacemos cosas que muchas veces las religiones nos enseñan que ni siquiera están en los mandamientos, pero que ellos se las han añadido. Y entonces cuando Jesús dice que nosotros seguimos doctrinas de hombres, ni siquiera conocemos la doctrina del Señor, pero seguimos doctrinas de hombres, porque alguien nos ha dicho, por ejemplo, que no debemos comer sangre, que no debemos comer cerdo. Bueno, yo digo, no lo comamos por salud, ¿no? No porque Dios nos lo haya prohibido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca. Entonces, ¿de qué me sirve a mí no comer cerdo, no comer sangre, no comer ciertas cosas, si estoy diciendo mentiras con mi boca? ¿Sí? Si estoy maldiciendo con mi boca, si estoy codiciando con mis ojos. O sea, ¿de qué me sirve eso? No me sirve de nada.
Realmente nuestra vida debe estar cimentada en lo que Dios nos dice. ¿Hay un árbol prohibido para nosotros? Sí. ¿No lo hemos identificado? Sí, ahí está. Todos los días está frente a nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y yo les decía, incluso durmiendo. ¿Por qué? Porque esos son los 10 mandamientos, ese es nuestro árbol prohibido, el fruto prohibido de ese árbol, no lo debemos comer. No tomemos de él, no tomemos de él. Tercero, cuando obedecemos ese deseo, caemos en la tentación y esa tentación produce el pecado. Solo que la decisión de pecar descansa en la debilidad de nuestra carne. Y miremos ahí que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 del 7 al 9. 2 Corintios 12 del 7 al 9. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Mire lo que dice ahí, la grandeza de las revelaciones. Pablo era un hombre estudiado, preparado, había sido preparado en la religión de los fariseos. Luego vino a Cristo y también fue preparado por los apóstoles, ya no por Cristo mismo, pero por los apóstoles, pero en la palabra de Cristo. Y dice, él tenía esas revelaciones, era un hombre preparado, entonces su ego no podía crecer. Entonces, no es que yo soy el maestro de maestros, la palabra dice que el único maestro se llama Jesucristo. Entonces, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Aquí Pablo presenta algo que más adelante vamos a ver, y es, ¿cuál era el aguijón de él? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Y noten lo que dice, ahí cuando nosotros lo miramos detenidamente, dice que para que las revelaciones de Dios, o sea, ese conocimiento, esa gloria que Dios le había dado a Pablo, él no se fuese a exaltar por eso. Entonces Dios le ha dado un aguijón, ¿dónde? En su carne. No era una enfermedad lo que él tenía. Dice, en su carne. ¿Para qué? Dice, para que no me exaltare sobremanera. ¿Y cuál era el aguijón? Y el aguijón era la debilidad de un pecado, que más adelante lo vamos a ver. Realmente se dice, no, es que la palabra no dice cuál era el aguijón de Pablo. Claro que sí lo dice, y ahí lo estamos viendo, ¿sí? Ahora, más adelante en otra enseñanza, porque no alcancé en esta, lo vamos a ver cuál era ese aguijón. Y cuál era ese pecado de Pablo que le costaba trabajo evitar. Todos nosotros tenemos un aguijón que nos cuesta trabajo evitar. Pero Dios lo permite, no nos lo da, lo permite. ¿Para qué? Para que todos los días podamos ir a los pies de Cristo y arrepentirnos. Para que todos los días podamos arrodillarnos y postrarnos frente a Él y arrepentirnos de ese pecado, de ese aguijón que nos toca. Hay un pecado en cada uno que dice, me cuesta trabajo dejarlo. Por más que lucho, le pido a Dios que me lo quite y no lo puedo dejar. De un momento para otro sale, aunque yo no lo quiero hacer, pero sale en mí. Eso lo tenemos todos, eso lo tenía Pablo. ¿Y por qué le permitía Dios a él? Dice, ¿para qué? No se exaltase, para que yo definitivamente soy santo, soy ya fuera de serie. Soy el hombre elegido por Dios y entonces soy súper santo. No, él sabía que no era así. Él sabía que había algo en él que no le permitía esa grandeza.
Y tenía que arrepentirse todos los días ante Dios por eso. Y sufría cada que sabía que cometía ese error. Entonces, mis amados, tengamos claro que debemos bastarnos en la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el mandamiento, esos mandamientos que ya no es por obras, sino por gracia. ¿Eso qué significa? Un regalo, solamente arrepentirnos, pero arrepentirnos de una manera genuina. No es que cometí un pecado, ay Señor, perdóname, y ni siquiera me postré ante Dios, ni siquiera fui a rendirle mi corazón a Dios. Ahí no hay arrepentimiento genuino. Tengo que hacerlo de una manera clara. Esta es la causa por la cual el apóstol Pablo explica en Romanos 7, 16 al 25. ¿Qué nos explica ahí Romanos, Pablo? Estos versos nos dejan muy claro algo, y es que el aguijón de Pablo no era una enfermedad, que el aguijón de Pablo era un pecado. ¿Sí? O sea, no podemos ser ciegos a esto. Nosotros tenemos que mirar eso y sabemos que nosotros vivimos esa misma debilidad. Y a veces se dice, uy, no, el pastor es usado por Dios, ese pastor sí definitivamente cuando muera eso va derechito al cielo. Eso es una mentira, hermanos. Si el pastor no se cuida de su debilidad, sorpresas nos vamos a llevar, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entender que tenemos fallas, que tenemos debilidad y como tal tenemos que ir al arrepentimiento todos los días. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos de no dejar de anidar el pecado o el Dios del placer, que aunque sea utilizado como aguijón, se identifica que se anida porque no se siente tristeza ni se sufre por esta causa, sino que se deleita en el pecado, se desanima y se aparta y ya no quiere orar, ni le interesa escudriñar la escritura, le da sueño cuando la va a escudriñar, no quiere perdonar, guarda ira, guarda rencor, no tiene paciencia, es orgulloso, es arrogante, es mentiroso y ya no le interesa servir a Dios, entre otras cosas más. Esto es porque entonces la ley del pecado, ese pecado que hay en mí, no lo estoy doblegando. Lo contrario, lo estoy alimentando. ¿Por qué? Porque no voy a un arrepentimiento genuino ante Dios, sino que me deleito en Él. Dije una mentira, no me dolió, no me angustió. Murmuré a la hermana, es como que me da alegría haberlo hecho. Pero era que se lo merecía. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy hablando de ella? Y entonces, pues sí es verdad. Entonces me deleito en mi pecado. Y eso sí va a matar mi alma. Eso sí me va a llevar a la muerte. Aquí nos deja claro. Y es, no podemos acomodarnos al pecado.
Caemos en él, es cierto, pero no podemos acomodarnos en él. Tenemos que salir de él, dejarlo a un lado. Eso es algo como que yo cargo una piedra ahí en un bolsillo que me está dañando el bolsillo y aparte de eso me muele la piel, me está haciendo daño y no la quito, la dejo ahí. ¿Y sabe por qué la dejo ahí? Porque estoy con el pensamiento que en cualquier momento se aparece un ladrón y yo saco esa piedra y le doy con esa, ¿cierto? Así es el pecado, hermanos. Creemos que con él nos podemos defender un día y ese pecado lo único que nos está haciendo es daño. Esa carga nos está haciendo daño. Y nosotros no tenemos que permitir eso en nuestra vida. Va a venir. No podemos ignorar. Va a venir. Pero cuando venga, ¿qué tenemos que tener? Sentido de arrepentimiento. Esa es nuestra arma. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 9. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Eso qué quiere? Dice en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos debilidad, que todas estas cosas se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Pero luego nos dice, tengan cuidado, ahí está el diablo alrededor de ustedes, a ver si los puede devorar. Ya les dije, ahí están los aguijones, los dientes de la mentira, de la murmuración, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la codicia. Hay muchas cosas ahí, del no honrar a nuestros padres. Todo está ahí. ¿Nos vamos a dejar devorar por eso? No, debemos saber que Satanás siempre te va a tentar con algo que tenga dos condiciones. Ojo con esto. ¿Cómo nos tienta Satanás? Con dos condiciones. Con algo que nos guste. Y segundo, que esté en contra de la voluntad de Dios. Esas son las dos cosas. No nos va a dar algo que no nos guste porque no vamos a caer en la trampa, ¿cierto? Debe ser en algo que nos guste. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. ¿Qué dice ahí? 6 cosas aborrece Jehová. Entonces decíamos que Satanás nos pone algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Y esas 6 cosas están en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál? Son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo detesta Dios. Pero el diablo nos va a llevar a esto. Y siempre nos va a colocar en el camino todos los días esa tentación. Debemos saber diferenciar entre el aguijón que nos controla y el deseo exagerado e incontrolable de querer llenar un vacío con cosas equivocadas. Cosas que no son de Dios, porque nuestros sentimientos y emociones se han salido de control y ya no es un aguijón, sino que es la ausencia de Dios en nuestros pensamientos. El Dios de placer se ha entronado en nuestro corazón. Entonces, no podemos confundir el aguijón por el cual Dios nos trae para que no nos exaltemos, para que lo busquemos todos los días, para que vayamos con un corazón humillado ante Dios. No lo podemos confundir con algo que nos trae placer y que sencillamente lo estamos haciendo y nos trajo placer.
No le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, no. Lo dejamos que pasara. Nos acomodamos a Él, lo entronamos en nosotros. Todos los días debemos saber que nosotros le vamos a fallar a Dios. Pero todos los días también debemos saber que como le fallamos a Dios, debemos ir al arrepentimiento. Tenemos que tener eso claro. ¿Cuál es tu aguijón? Tú sabes cuál es tu aguijón, el que no puedes sacar de ti. Ese es tu aguijón, el que te cuesta sacar de ti. ¿Pero qué? ¿Qué hacía Pablo? No lo podía sacar, le oró a Dios para que se lo quitara, no se lo quitó, pero entonces él ¿qué hacía? Todos los días se postraba ante el Señor y hasta le lloraba diciéndole perdóname porque volví a fallarte. Y no es fácil estar pidiendo perdón repetitivas veces por lo mismo, porque cuando uno va a pedir perdón por lo mismo, entonces le va a doler aún más, porque ¿sabe qué? Lo está cometiendo y que no se ha podido apartar de él. Y eso es lo que quiere Dios. No que haya el pecado en nosotros, sino que haya un corazón arrepentido, humillado ante Dios, sensible ante Él. Así que, mis amados hermanos, Dios nos habla de esa manera. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente, que caminemos en el orden de Él. Y depende de nosotros. Ya tenemos claro que nuestra carne es débil y que hay aguijones en nosotros. Que hay muchas veces aguijones que no los podemos evitar. Pero que tenemos que ir al arrepentimiento. Podemos caer en él, pero tenemos que ir al arrepentimiento. Y que no se vuelva la costumbre de que el que reza y peca empata, como dicen en las religiones, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en esto, para que Dios nos aparte de ese aguijón. Finalmente, tal vez no lo va a apartar, pero nos cogió arrepentidos porque Él es un Dios amoroso que nos da la oportunidad de arrepentirnos. El tema es nuestra necedad, nuestra frialdad, la que no nos permite el arrepentimiento. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana, Dios, porque es necesario, mi Rey amado, que tu reino toque nuestra mente, nuestro corazón, y nos dé la fortaleza, Dios, para superar el pecado, Dios mío. Sin ti no podremos hacer nada. Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que todo lo hace. Haz, Señor, ese milagro en nuestra vida hoy. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a caminar contigo todo el tiempo, pues nos has prometido que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso hoy venimos a ti, mi Señor, sabiendo que podemos confiar en ti y que podemos encontrar tu ayuda. Sabemos que eres el único Dios que nos puede librar, Dios, del lazo del pecado, de la peste destructora, Señor. Por eso venimos bajo tus plumas, Dios mío, para que nos cubras y nos hagas sentir seguros bajo tus alas, Dios. No nos deje temer, Dios, al terror del mundo, Dios. Señor, ni a nada de lo que se levante contra nosotros, ni pestes, ni guerras, Dios, ni desprecio, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor Dios. Tal vez veremos caer a muchos, Señor, a nuestro lado, pero a nosotros, dice tu palabra, no nos llegará. Porque tú estarás mirándonos y cuidándonos siempre bajo tus ojos, Señor. Y aunque nos permitas ver la recompensa de los impíos, Señor, tú nos sacarás y nos librarás y nos protegerás, Señor, en todo momento. No nos sobrevendrá ningún mal, Dios mío, ni ninguna plaga tocará nuestra morada, porque a tus ángeles has mandado para rodearnos y guardarnos en todos nuestros caminos, Padre eterno. Permite, Dios, que ellos en sus manos nos sostengan, Señor, para que nuestro pie no tropiece en pecado, Señor, ni tengamos accidentes en esta tierra. Señor, ayúdanos, Señor, a hollar el pecado, Señor, a pisotearlo, Dios, a levantarnos, Señor, en victoria contigo, por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor. Y por esa razón tú
Señor, te rogamos que nos libres, Dios, y nos pongas en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás. Contigo estaremos seguros en medio de la angustia. Tú nos librarás y nos glorificarás, y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás nuestra salvación. Por eso venimos a ti cada domingo a decirte, Padre, henos aquí. Te hemos fallado, pero venimos a encontrarnos contigo, Dios, para que tú nos santifiques, nos purifiques y nos ayudes, Señor, a caminar en un profundo arrepentimiento, Padre. Que la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, desate salud abundante, provisiones para tus hijos e hijas, Dios, y les cuide y les guarde en todo momento y en todo lugar. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.